Yo quiero primero asegurar lo mío y ahí sí el que venga. Si me toca pelear con Prates antes del cinturón, yo lo voy a hacer, no pasa nada. Porque es sí o sí, esto es todos contra todos. Es lo único que se puede hacer. Nadie se va a echar para atrás. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's my utmost absolute pleasure to introduce our next guest, Death Row MMA, your host, Jorge Gamebred Masvidal, with, of course, the future champion. I've been saying it for a while. This guy's going to do big things in the sport, and now he just showed out, took number 2 out. It didn't look like a competitive fight at all. So without further ado, Michael fucking Morales. What's up, brother? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Ah? Todo bien, todo bien. Aquí andamos ya más que descansando después de esta pelea. Sí, ¿dónde estás ahora mismo? Sigo aquí en Nueva York. Estoy haciendo unos arreglos aquí y unas grabaciones. Wow, te llevo viendo desde la segunda pelea. Yo creo que entraste. Tu primera me la perdí, pero desde la segunda pelea tú en el UFC te estoy viendo. Cuando tú primero entraste, dije, men, tremendo atleta, hay que arreglar unas cuantas cosas y este chamaco va a llegar lejos. Y así mismo fue. Cada pelea tú has ido aprendiendo un poquito más disciplinado en tus ataques, en tu defensa, tu condición, todo, todo. No es nomás que tienes una buena derecha y por eso estás haciendo esto. No, yo he visto tu carrera poco a poco, estás mejorando en cada área que te hace lucir como que un fucking Mike Tyson ahí, bro. Porque en realidad el cambio que tú has hecho es bien especial, mi hermano. Y yo lo estaba diciendo desde el principio, mucho tiempo, como tú sabes. Yo sabía que tú ibas a estar en la cima, ibas a estar ahí con los mejores del mundo. Y ahora necesitamos el cinturón, bro. Sí, no, sí, si Dios lo permite, sí. So, He ¿qué lo entrenado viste? muchísimo, muchísimo. ¿Te han dicho algo de esa pelea? Mi entrenador ya la pidió, ya pidió la pelea por el cinturón, pero vamos a ver si la aceptan, porque depende de la pelea de Ian Garry con Belal, este 22, dependiendo de eso, vamos a ver qué pasa, si me dan la pelea o no a mí. Así que Pero, hay que esperar nomás. pero tú todavía matemáticamente estás más alto que ellos, no ahora, ¿no? Sí, arriba. Ahora, el que va a pelear es Belal, entonces como él está como retador número uno contra Ian Garry, entonces hay que ver quién gana entre los dos. Él Sí. estaba una arriba a mí. Entonces Mm. ahí hay que esperar. Pero no, ya me dijeron que sí era candidato para pelear por cinturón, pero ya el siguiente año creo que va a ser por julio, junio, dependiendo de cuándo quiera pelear Makachev. Y dilos, hermano, ¿cómo empezó tu entrenamiento? ¿En qué parte de Ecuador te creaste? ¿Cuál fue la primera disciplina? Yo sé que es lucha que empezaste con primero, ¿verdad? Judo, con judo. Judo. Y, Sí, con mi y mamá. después, Judo, bueno, es que hice todos los deportes casi, hice judo, atletismo, boxeo con mi tío, el hermano de mi mamá, y lo que es lucha olímpica, a los 10 años me fui, sigo haciendo lucha olímpica, la lucha no la he dejado para nada, cada vez que regreso a Ecuador voy a entrenar lucha en mi gimnasio, y a las MMA entre los 14 años. ok, Debuté en pro, bueno, se podría decir que pro porque en Ecuador no hay amateur, debuté como a los 15 16, y de ok, ahí con récord oficial desde los 17 para acá. ok. Y Sí. ya, después de ahí, profesional a quien sea, donde sea. Sí, no, peleaba casi. Mi récord original en sí son, a ver, son 7 peleas que he tenido fuera de las que están contadas. Ujú, ok. Entonces, ya ahí ya tenía poquita experiencia con la lucha, el boxeo, el judo, todo eso me ha ido ayudando mucho. Excelente. No, y se ve, hermano. Se ve, especialmente en esta división que estamos, que está rodeada de grandes luchadores, mucha gente Sí, que lucha, 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 muy buen piso. Eso es bueno tener a alguien como tú que puede neutralizar la lucha de ellos y después soltar el látigo, tú sabes. sí. Por eso me encanta. Lo que más entrenamos en México es la lucha. Yo me voy al gimnasio, el entra donde yo entreno, de Raúl, en sí es Jiu-Jitsu. Solo que no me ha tocado utilizarlo todavía en las peleas, pero ahí es donde entreno. He ido a Atos también con Galbao, entreno Jiu-Jitsu con los Ujú. hermanos Rutolo. Y me ha ido muy bien, solo que, como te digo, no me ha tocado todavía usar esa arma. No, y déjalo así, que no sepan nada hasta Sí, que sea muy sí, tarde, hermano. sí. So, quiero hablar un poco más de cómo te criaste, dónde te criaste, si lo puedes hablar de tu infancia, del barrio, si era un barrio bueno, Sí, era un barrio malo, sí. todo, todo. Cuéntanos un poco. Yo, pues nací en Ecuador me crié en Pasaje, se llama la ciudad donde comenzó todo. Mis papás también son de lugares cercanos ahí mismo en Ecuador.
Yo comencé muy chiquito en el deporte, con mi mamá a los 5 años, desde en el judo, porque ahí ese es el deporte que está en la familia, el judo. Mis primos, mis hermanos, todos han hecho judo, entonces es un deporte que está en la familia. De ahí pues ya con el tiempo me fue gustando mucho más el deporte. Si tú, el barrio mío sí es un poquito peligroso, todo el mundo de ahí es medio zona, un poquito peligroso. Pero he tenido buenas amistades, me he ido más o menos por el camino correcto, por así decirlo, porque mi mamá me jalaba la oreja y estaba siempre al lado mío, estaba siempre ahí para mí, al pendiente. Pero todo bien, todo bien. En los estudios también, sí, sí, como quien dice, fui más o menos buen estudiante. Era vago, eso sí, era vago. No, no era de que aprobaba todas las materias, pero ahí está mi mamá. De ahí en el deporte igual, seguí de largo, hice todos los deportes posibles, todos, todos. Fútbol, natación, ¿qué más? Atletismo, boxeo, judo, la lucha. Intenté un tiempo hasta gimnasia, hice de todo, Qué bueno. porque me iba bien, que resulté ser bueno para los deportes, pero lo que me llamó mucho la atención fue la lucha olímpica. Ahí comenzó todo. Iba a entrenar todos los días, hasta que llegó lo de las peleas con mi papá. Mi papá me llevó al gimnasio a los 14 y ahí pasó pandemia. Estuve viviendo un año solito en un gimnasio a los 17, 18. Comencé a vivir todo un año hasta que me mudé a México. Me fui a México por unos amigos de Ecuador. Uno peleaba en One Champion y otro pues vive ahorita en Vegas. Con ellos comencé el entrenamiento para prepararnos en México. Me fui y me quedé casi, bueno, el chiste era irme 3 meses. Tenía 20 cuando fui a México. Era quedarme 3 meses y me terminé quedando 3 años porque el cuarto mes me dieron una pelea en México, en UWC. Raúl fue el que se encargó de que me preparara todo bien y me dieron los del Contender Series por Fight Pass. Ahí tenía 21 años. Cuando me tocó debutar fue el 22 de febrero del 2022. Ya cumplí 22 años también. Entonces, de ahí comenzó todo. Todo fue planeado por Dios. Creo que todo lo que he hecho Amén. lo he hecho muy bien, lo he hecho con mucho sacrificio. Mi mamá me ha apoyado muchísimo. Las primeras peleas en UFC yo no pude estar porque no tenía visa. Ella estaba en Ecuador, pero estaba ahí en todos los videos, todas cerraban las calles para ver las peleas con mi mamá. Entonces es una locura, una locura. Y ahorita que ya tiene visa, pues está conmigo en todos lados. Un saludo a mami que la llegué a conocer en tu pelea ahora Sí, mismo, está en el lobby, la llegué a saludar y todo. Un sí, gran ella, espíritu, se ve que tú eres su todo para ella, tú eres sí. su razón para vivir y me encanta ver la relación que ustedes tienen, enseñándole al mundo, especialmente cómo son la gente latina, nuestra sangre con nuestra familia, que es lo máximo para los otros. Me encanta Ujú. ver eso, mi hermano. Me encanta Sí, verte siguiendo ella es arriba un y tienes pilar. tu madre ahí al lado en todo sitio, brother. Sí, no, ella es la que me inspira todo esto, ella es el motor de todo esto, ella es la que ha hecho de verdad el deportista que soy, Michael Morales, ella fue lo que lo creó, pero no se rinde, ella también compitió la semana pasada antes de mi pelea, compitió en Francia, estuvo compitiendo en judo, quedó quinto Wow, lugar, le tocaron muy duras también, pero quedó quinto lugar y se fue feliz a wow, competir, todavía compite, ella compite, wow, el siguiente año, no sé dónde le toca, creo que le toca en Chile, pero va a competir wow. también. Sí, no se cansa, Eso, no se cansa. ok. Háblalo de un día cuando estás en campamento, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Cuéntame un día tuyo. ¿Cómo es? Mis entrenamientos son un poquito intensos. Yo entreno casi todo el día, todos los días, de lunes a domingo, porque cuando tenemos peleas sí se entrena a morir. Pero es un poquito cansado. Estoy muy grande para welter, muy, muy Ujú, grande. Tengo que hacer unas dietas medio estrictas, bajo desde las 215 a 220 libras a 170. Pero no me molesta mucho el momento de bajar de peso porque puedo bajar rápido, puedo bajar muy rápido. Esta pelea fue avisada a cuarta semana, a 4 semanas. ujú. Entonces estaba súper intenso con los entrenamientos. Como te digo, me fui a Atos, me fui a aprender todo lo que podía más de Jiu-Jitsu, me fue muy bien. Pero mi mamá ella estuvo también alentándome, ella también estaba preparándose bajando de peso para su competencia. Entonces fue una preparación en familia. Y todo salió muy bien. Esa pelea yo la quería sí o sí porque me querían hacer pelear el siguiente año en febrero. Yo no quería, yo quería pasar Navidad en mi casa. Así que no quería estar en campamento, no quería estar bajando de peso y perdiéndome el pavo de la familia. Y no quería, yo quería irme a la pelea sí o sí. Y se dio, y se dio.
Entonces, la semana de la pelea para mí fue muy importante tener a mi mamá a un lado, porque tú sabes, corte de peso, eh, está uno todo cansado, todo deprimido, sin la familia cerca, pero con mi mamá ahí al lado, es risa para arriba y para abajo. Eso es lo mejor. Estando ahí con la familia, tú puedes estar cruzando un Sí, desierto sin agua, todo va a estar bien, hermano. así es. Es algo que también te iba a preguntar, pero tú lo respondiste. Yo sabía que tú eras grande para el peso. ¿Tú crees que en el futuro 185 sea una posibilidad? Te cuento algo, a veces siento que dar el peso se me hace fácil y otras veces no tanto. Esta pelea se me hizo no tan cansado de dar el peso, lo dimos rápido, pero yo estoy planeando primero hacerme campeón en esta Ujú. categoría, welter, y Y subir a después, 185, sí, pero si y, puedo mantener lo que más pueda welter, pues vamos a ver hasta dónde llego. ok, sí Eh, señor, sí Va a quedar señor. un buen tiempo. ¿Y qué tú piensas del campeón ahora mismo? Makachev es bueno, tiene su lucha, pero todo el mundo lo vio pelear. Todo el mundo vio que lo de él es lanzarse al suelo y ahí tenerlos controlados a todos. Ya el de la Ujú. Magdalena para mí, pega durísimo. Él debutó el mismo día que yo debuté en UFC, estuvimos en el mismo camerino debutando. Oh, wow. Y para mí, conocerlo fue increíble. Lo pude ver hace poco también, antes de irme del hotel donde estábamos. Lo saludé y todo, y es una muy buena persona. Sí. Y me hubiese gustado, su entrenador, bueno, de Vixo, que es ahora de Chris Jones, estuvo también en Tijuana dando unos seminarios y pude entrenar con él. Es buenísimo, pero Makhachev tiene lo suyo, tiene lo suyo. Él, no sé, nadie le quita su mérito que tiene muy buena lucha, pero no sé, en welter tan largos, la nueva era, La nueva era. tan largos, tan altos y tan jóvenes. Prates, Y Ian Ian Garry, Gary todos es los que otro vienen también atrás. que es alto, Chafkaf, otro también que es alto, tú sabes. Yo no me llevo bien con él, con Ian Garry si no nos llevamos muy bien, si nos Yo no tenemos creo un que nadie poquito se de lleve edad. bien con Ian Gary. Ese tipo es un pestapinga, Es bro. fastidioso, fastidioso a morir. Sí, pero Fastidioso, tiene cara de rata, sí, siempre anda hablando mierda. Tú le sí, dices hay que algo, le dices esperar. yo, sí, para mí que es un penco y ojalá que alguien ya lo exponga y le toque la quijada esa, porque desde que lo Sí. toquen yo ya veo que él no es un peleador. Tú sabes, él puede Ujú. ganar a peleadores buenos y eso, pero cuando él esté en una pelea que alguien le dé una buena, igual que en la Sí, pelea de Carlos Preites, él estaba listo para allá. Yo no, para él no noquearlo. quería Sí, más, él quería que lo salvaran. ¿Qué sí, sí, piensas lo de vi, sí lo Carlos? vi. Carlos Prates es bueno, Ajá. tiene pegada también, sabe dónde tocar al momento de golpear. Eh, ya vimos que también aguanta 3 rounds seguidos, incluso si lo luchan. Entonces, creo que también está a paso acelerado, también quiere ser campeón. Pero pues primero vamos nosotros. O sea, yo quiero primero asegurar lo mío y ahí sí el que venga. Si me toca pelear con Prates antes del cinturón, yo lo voy a hacer, no pasa nada. Porque es sí o sí, esto es todos contra todos. Es lo único que se puede hacer. Nadie se va a echar para atrás. Y ahora en la pelea, yendo a la pelea, un poco yendo atrás contra Sean Brady, había como posiciones o partes que tú pensabas, él es muy bueno ahí, no quiero estar en estas situaciones con él, o sitios que tú lo respetabas mucho, porque sí tiene aunque no le íbamos a Ujú, ver nada porque lo sacaste del ujú, mapa, él tiene muy buen piso, muy ujú. buen jiu-jitsu, y su lucha no es mala tampoco, Ajá, bien decente su lucha, sí. pero tú no le diste ni un chance, hermano. No, sí, a lo que vinimos. Yo el primer round quería finalizar esa pelea. Sé que tiene un cardio. Yo estuve investigando un poquito en el PI en Vegas. Él tiene el récord en recuperación física, en fuerza y en potencia. Entonces, él es un monstruo, una máquina de cardio. Así que él sabía que eso tenía que ir sí o sí rápido al primer round. Ya estaba amenazado también por mi mamá que tenía que ganarle, que no la haga sufrir. Y pues eso hicimos, o sea. No había que darle chance a nada. Yo vi la pelea de él con Belal, en la única que lo noquearon, y sé que cuando lo tocan fuerte, él Ujú. Eso sí se es va para algo. atrás. Se pone a Sí, bailar cuando lo tocan. Y tú lo pusiste a sí, bailar temprano, hermano. sí, a lo que vinimos, a Eh, lo que vinimos. Algo también impresionante que vi en tu pelea era, para mí esta es la pelea que más físicamente te he visto como, tú Ujú, sabes, fuerte y en tu cosa. Tu velocidad de mano ujú. estaba Sí, especial como siempre, pero cuando tú lo heriste la segunda vez que lo heriste y tú dijiste, ok, voy a subirle la apretar. temperatura, tus manos estaban volando a 100 millas por hora. Él no ni las estaba viendo ya en ese momento. Yo creo que en realidad tú eres un gran problema para todos estos peleadores en 170. Van a haber unas Hay que- super peleas, mi hermano. Sí, Ok, hay que meterle, hay que meterle. Ya todo falta va bien, poco. todo sale perfecto en tu mundo. Peleas con Makachev, le Ujú. arrancas la cabeza. ¿Quién es el próximo tipo que tú quieres defender contra?
Va a ser Prates, sí o sí. Él ya Prate. ganó su pelea y él está atrásito mío. Va a ser Prates y dependiendo también en quién gane entre Belal y Ian Garry. Así que vamos a pelear con los dos prospectos que vienen atrás porque sé que van a salir a lo mejor victoriosos de sus peleas y pues a demostrar que sí se puede también con mi generación actual porque son un monstruo, son un monstruo. Sí, Todos ellos sí, sí, vienen sí, sí, ganando sus sí. peleas, están duros. Así que hay que esperar. Yo creo que va a ser Prates y Ian Garry los que posiblemente me toquen después de ganar el cinturón, si Dios lo permite. El estado de MMA en Ecuador, ¿cómo lo ves? ¿Está subiendo? Es mejor, está mejor, ha mejorado mucho más. En Ecuador, es que si peleas en Ecuador no te van a pagar lo que es. Yo cuando peleaba ganaba 40, $80, $200 por pelear, entonces no me alcanzaba. Sí o sí tenía que salir de mi país. Sé que están apoyando las artes marciales mixtas, pero no estamos como a un nivel de conocimiento sobre lo mismo un poquito avanzado. Si vas a México es muy diferente el Ujú. nivel. Si vas a Brasil o si Claro. vas a entrenar a Miami es diferente el nivel. Ya están un poquito más familiarizados con las artes marciales. En Ecuador sí, pero sigue siendo ese deporte como cuando era la época de pelear en la calle, ¿sí me entiendes? Ujú. Así. Todavía sigue siendo un poquito brusco, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Están sacando buenos peleadores. El de Contender, no sé si lo viste, Adrián Luna Martinetti. Es bueno, peleó con un ruso y es ecuatoriano. Acaba de firmar con UFC también, ya somos cuatro, porque está Chito, Chito. Marlos Vera, mi persona, y ahorita actualmente también está Adrián. Chito es mi hermanito. Un saludo a Chito, bro. Ese tipo Sí, es sí, oro, men. sí, le va a meter. Yo sé que Chito se puede recuperar de sus peleas. Él está duro, está durísimo. Todo el mundo vio en su última pelea que yo, bueno, yo lo vi ganar, pero pues pasaron cosas y se lo dejaron los Estaba jueces. cerca, Así estaba que cerca. Yo pensaba sí, que él ganó también, pero tú sabes cómo son. ya sé, hay que asegurar la pelea. Sí, especialmente si eres latino, no tienes otra más que Sí, noquear a la gente, porque los otros siempre los quieren pagar menos y que trabajemos el doble de duro. So, para sí, toda mi gente latina escuchando esto, siempre que peleemos, hay que arrancar cabeza nomás, porque así las es, así decisiones es. no te la van a dar, porque ellos Mm, piensan que no traemos suficiente público o dinero, las decisiones nunca los van a ganar. Si tú eres latino, tienes que salir a matar siempre. Y así tal es, vez no sea la mejor estrategia, pero es la verdad. Es la sí. verdad. Yo tanta gente le he ganado en sus propias casas y después viene la decisión y es completamente diferente. Y hasta Ujú. que yo no dije, ven, yo tengo que matar a toda esta gente, yo no empecé a ganar este dinero y a coger un nombre en este deporte, tú sabes. Sí, sí, Siempre un es orgullo duro, es hablar con mi duro. gente latina, mi hermano. Estoy orgulloso de ti, bro. Muchas gracias, en serio. Vamos, ya esto Y, apenas comienza, apenas comienza. sí, señor. Y en el boxeo, ¿había un peleador que tú admirabas? A los deportistas que yo miro actualmente, mi mamá, en primer lugar, porque ella para mí sigue siendo la mejor deportista del mundo, y Joel Romero, con él pude Ey, conocerlo, sí, lo pude conocer en Miami cuando fui al Dirty Boxing, ahí lo conocí, y también hice una entrevista con él hace poco, yo lo miraba desde que hacía lucha olímpica, desde ahí lo miraba, estaba chiquito de los 10 años, entonces fue un fenómeno, Joel Romero es increíble como increíble. peleador, y pues actualmente, mire, ¿cuántos años tiene? Ya ni sé cuántos tiene. 46, 47. 47, sí, algo así. Y Ujú. sigue peleando. Y noqueando también. No, es una Entonces yo máquina. aquí, Lo sí, que Dios le dio a él, nadie se lo puede quitar. Ese hombre nació extra especial. sí. Buen amigo mío por largo tiempo, he llegado a entrenar mucho tiempo con él. Joel es otro tipo de ser humano, man. Eso es más gorila que humano, yo creo. Está fuertísimo. Sí lo puede ver. Está durísimo. Me hubiese gustado entrenar con él en un tiempo. Y ahora cuando Michael no tiene peleas, ¿qué es lo que Michael hace? ¿Qué te gusta hacer, hermano? Familia, familia, irse a casa. Uno está lejos de casa casi todo el año. Voy a Ecuador 2 o 3 veces al año después de una pelea, entonces a ver a la familia, a ver a mis hermanos, a mi mamá, sacar a mi mamá a pasear por ahí, a dar la vuelta y pues eso, me gusta estar en Ecuador. Yo soy de fiesta, yo sí soy de fiesta, me gusta andar en la fiesta, andar con los muchachos, con mis primos, pero solo entre familias salgo, eso sí, no puedo negarlo, me gusta salir somos como 8 primos y solo Ok. entre los 8 salimos a hacer el relajo a la calle. Sí, eso es tremenda banda, bro. De ocho de Sí, ustedes. Y sí, seguro todos sí. son grandes como tú, formando Sí, lío allá. mi hermano el tercero también pelea, al segundo le gusta el fútbol, pero mi hermano tercero también pelea. Recién ganó un cinturón sudamericano en Ecuador y le fue bien. Tiene 22, Víctor. Entonces Wow. ahí va también. Va a ir a México también a vivir conmigo. ¿Qué peso? Él empezó en peso medio, 185, y ahorita está en 145 peleando. Oh, 155. ok. Sí, baja de peso bien también él. ¿Y cómo es tu dieta cuando no tienes pelea? No hago dieta. No hagas dieta.
Todo bien. Como normal, solo que bajo las cantidades de comida. O sea, el nutricionista mío me dice que asimilo bien la comida, como normal, puedo comer cualquier cosa con sal, con azúcar, con lo que sea. En esta pelea bajé de peso comiendo Nutella. Estaba comiendo Nutella, Esa es la Nutella, galletas, juventud. cosas así. Me dan azúcar, el nutricionista mío me da azúcar y lo que sí no me quitan es el café. El café me ayuda a sudar mucho. Eso lo descubrimos con él y el café me ha ayudado muchísimo a bajar de peso. Entonces, la dieta mía es reducir la cantidad de comida, pero sin dejar de comer. Y el agua, eso sí me la quitan después, porque el agua sí me infla mucho. Retengo el agua. Sí, señor, sí, señor. Y ahí Hermano, vamos. este, men, un placer tenerte acá. Cuando Muchas estés en gracias. Miami te tenemos que tener en el estudio, brother. Voy a ir, voy a ir. Tengo planeado ahorita ir con Topuria a conocerlo en España. Tengo la cita el miércoles. Tengo que ir a hablar con él. Y de ahí, diciembre, quiero llevar a mi mamá para Miami también, a dar la vuelta. Me los das una llamada cuando estés por aquí, mi hermano. Sí, Siempre estamos en sí. tu esquina. Ujú. Un abrazo, hermano. Los hace orgullosos a todos los Igual. latinos. Sigue para adelante. Gana ese cinturón. Entrena durísimo. Me encanta lo que tú dices porque eres un hombre de familia, de Ujú. disciplina. Y esa es la única forma que llegar lejos en este deporte. Así es, así es. Tú puedes haber nacido con todo el talento del mundo, pero si no tienes esa disciplina para todos los días pulir Sí, esa cuchilla, esa navaja y afilarla, aquí llega alguien y te arranca la cabeza. Pero como tú estás bien plantado en la tierra con tu madre al lado guiándote, pero tú así vas a llegar es. más lejos de lo que yo pensaba, mi hermano. Sí. A Hay que partirla, bro. meterle. Hay que meterle, hay que meterle. Nadie nos va a venir a salvar. Depende de nosotros mismos. Así Así que mismo. vamos a ¿Y meterle duro. cuándo tú crees que sería eh, la pelea por el título? ¿Que tú Yo tienes una estoy, yo, fecha en mente? Yo estoy listo, o sea, si me dan junio o abril, mayo, yo estoy listo. Pero no salí con lesión, no salí con lesiones, simplemente quería irme de diciembre a mi casa con mi familia y en enero empezar de nuevo a entrenar. Ya tengo fecha de regreso para enero a México, el 7 de enero. Volver a Excelente. entrenar y cuando me digan. Así mismo, hermano. Sí. Estamos contigo, están en nuestras oraciones, bro. Te quiero, un saludo a mami, man. Te vemos pronto, bro. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Gracias a ti, bro.